Cuando cumplí 70 años, mi esposo, con quien viví 50 años, me echó. Necesito una mujer más joven que no me avergüence en público. Sin tener dónde quedarme, fui a un refugio. Cuando vi a unos abusadores burlándose de una joven sorda, los enfrenté y le dije a ella con señas: «Voy a protegerte, querida». Al día siguiente, un helicóptero aterrizó en la calle. Un millonario bajó y me dijo algo que lo cambió todo. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Rosario y tengo 70 años. Nunca pensé que en el día de mi cumpleaños, después de 50 años de matrimonio, mi esposo me diría las palabras que romperían mi mundo en pedazos. Necesito una mujer más joven que no me avergüence en público. Pablo estaba de pie frente al espejo del dormitorio, ajustándose la corbata azul que yo le había regalado el año pasado. Sus cabellos grises estaban peinados hacia atrás con esa pomada que siempre usaba para verse más joven, y llevaba puesto el traje negro que reservaba para las ocasiones importantes. Pero esta ocasión no era lo que yo había imaginado. «¿Qué estás diciendo?», le pregunté. Mi voz apenas un susurro. Estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo entre mis manos la pequeña caja de regalo que había preparado para él. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo que había estado ahorrando para comprar durante meses, trabajando horas extra limpiando casas para reunir los $250 que costaba. Pablo se volteó hacia mí y por primera vez en décadas realmente me miró. Pero no con amor, sino con algo que me heló la sangre: desprecio. «Rosario, mira a tu alrededor. Mira lo que somos. Yo tengo 72 años y todavía puedo conseguir respeto en la comunidad. Pero tú». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado crueles incluso para él. «¿Pero yo qué, Pablo?». Mi voz se quebró, aunque intenté mantenerla firme. «Eres una carga. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Caminas encorvada, tu ropa siempre huele a productos de limpieza, y cuando vamos a eventos sociales, la gente me mira con lástima porque piensan que no puedo darle una vida mejor a mi esposa». Cada palabra era una puñalada. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando por el movimiento. Había trabajado tanto durante tantos años que mi cuerpo lo resentía. Limpiaba oficinas por las mañanas, cuidaba niños por las tardes, y por las noches cosía ropa para ganar unos $, extra. Todo para que pudiéramos vivir con dignidad, para que Pablo no tuviera que trabajar tanto en su jubilación. «Pablo, he trabajado todos estos años para nosotros, para esta casa, para nuestra vida juntos». Le mostré las manos, ásperas y manchadas por los químicos de limpieza. «Cada arruga en estas manos es por ti, por nosotros». Él se rió, una risa fría que nunca antes había escuchado. «Por eso exactamente. Mírate, eres la prueba viviente de que he fracasado como hombre. Los otros hombres de mi edad tienen esposas que se cuidan, que van al salón de belleza, que se visten bien, y yo tengo a una mujer que parece una empleada doméstica». El comentario me golpeó como una bofetada. «Soy una empleada doméstica, Pablo. Trabajo limpiando casas para que podamos pagar nuestras cuentas». Exactamente mi punto. Se acercó a la cómoda y sacó una maleta que no había visto antes. «Ya empaqué tus cosas. Es hora de que cada uno tome su propio camino». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás echando de nuestra casa? «Es mi casa, Rosario. Está a mi nombre. Siempre lo estuvo». Colocó la maleta sobre la cama, justo al lado de donde yo estaba parada. «He conocido a alguien. Carmen tiene 58 años, es maestra jubilada, elegante, refinada. Cuando salimos juntos, los hombres me felicitan en lugar de mirarme con lástima. El mundo se desplomó a mi alrededor. 50 años de matrimonio, de sacrificios, de amor incondicional, se desvanecían como humo. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses. Carmen me ha enseñado lo que es sentirse verdaderamente feliz otra vez. Contigo solo siento cansancio». Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared.
Pablo, es mi cumpleaños. Cumplimos 50 años de casados hace solo 3 meses. ¿Cómo puedes hacerme esto? Por eso mismo es el momento perfecto. Un nuevo año, un nuevo comienzo para ambos. Su voz no tenía ni una pizca de emoción, como si estuviera hablando del clima. Miré alrededor de la habitación que había sido nuestro refugio durante tantos años. Las cortinas que había cosido a mano, la colcha que había tejido durante los largos inviernos, las fotografías de nuestras bodas de plata, donde sonreíamos genuinamente felices. Todo parecía burlarse de mí ahora. ¿A dónde se supone que vaya?, le pregunté, la realidad de mi situación comenzando a penetrar en mi mente confusa. Pablo se encogió de hombros. No es mi problema, Rosario. Tienes tu pensión de seguridad social, $450 al mes. Es suficiente para alquilar una habitación en algún lugar. $450. En una ciudad donde el alquiler más barato era de $800 mensuales. Él lo sabía, pero no le importaba. Tengo que irme ahora, dijo, consultando su reloj. Carmen y yo vamos a cenar para celebrar nuestra nueva libertad. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Ah, y Rosario, por favor no hagas escenas. No llames a mis amigos o a los vecinos llorando. Ya es bastante vergonzoso sin agregar drama innecesario. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio. Me quedé sola en la habitación que había sido mi hogar, mirando la maleta que contenía 70 años de vida reducidos a unas pocas pertenencias. Abrí la maleta con manos temblorosas. Pablo había empacado lo mínimo. Ropa interior vieja, 3 vestidos de trabajo, mis zapatos gastados, mi cepillo de dientes y algo que me hizo sollozar. El pequeño diccionario de lengua de señas que había comprado años atrás cuando nuestro nieto nació sordo. El nieto que murió a los 5 años y cuya memoria Pablo prefería olvidar. También había puesto mi libreta de direcciones, donde tenía anotados los números de las pocas personas que quedaban en mi vida. Pero mientras la hojeaba, me di cuenta de una terrible verdad. No tenía a dónde ir. Mis hermanas habían muerto. Mis pocas amigas vivían con sus propias familias y sus propios problemas. Pablo había sido mi mundo durante 50 años y ahora me daba cuenta de lo pequeño que había hecho ese mundo. El teléfono sonó. Por un momento, mi corazón saltó pensando que tal vez Pablo había recapacitado, que esta pesadilla terminaría. Pero era Carmen. Hola, Rosario. Su voz era dulce como la miel envenenada. Solo llamaba para asegurarme de que no hubiera malentendidos. Pablo me contó que tuvieron una conversación muy madura sobre su futuro. No pude responder. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Espero que no haya resentimientos, continuó. Pablo y yo realmente nos preocupamos por tu bienestar. De hecho, he estado investigando algunos lugares muy agradables donde las mujeres de tu edad pueden vivir dignamente. Hay un refugio municipal que acepta personas mayores por solo $15 diarios. Refugio. La palabra me golpeó como un martillo. En una sola tarde, había pasado de ser una esposa respetada a ser una mujer sin hogar que necesitaba refugio. El Refugio Esperanza está en la Avenida Central 234. Estoy segura de que encontrarás a muchas personas en situaciones similares. No estás sola en esto, querida. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono en mis manos, y por primera vez en décadas lloré sin contenerme. No era solo por la traición de Pablo o por la crueldad casual de Carmen. Era porque me di cuenta de que durante 50 años había vivido una mentira. Había creído que era amada cuando en realidad solo había sido tolerada. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, tomé la maleta y caminé hacia la puerta. En el umbral me detuve y miré hacia atrás una última vez. En la mesa de noche estaba la caja de regalo que había preparado para Pablo. La dejé allí, junto con 50 años de recuerdos que ya no me pertenecían. La tarde de diciembre era fría y gris cuando salí de la casa por última vez. No había nadie en la calle para despedirse, nadie para preguntar por qué una mujer de 70 años caminaba sola con una maleta. Era como si ya hubiera comenzado a desvanecerme del mundo.
El autobús hacia el centro de la ciudad costaba $2.25. Mientras me sentaba en el asiento desgastado, mirando por la ventana como mi antigua vida se alejaba, no tenía idea de que esta humillación sería solo el comienzo de algo que cambiaría todo para siempre. El refugio Esperanza no tenía nada de esperanzador. Era un edificio de ladrillo gris de los años 60, con ventanas pequeñas protegidas por rejas oxidadas y una puerta de metal que había visto mejores tiempos. El olor a desinfectante barato y comida institucional me golpeó en cuanto crucé el umbral. ¿Primera vez?, me preguntó la recepcionista, una mujer joven con tatuajes en los brazos y una expresión que había visto demasiado sufrimiento para su edad. Necesito ver su identificación y prueba de sus ingresos. Le entregué mis documentos con manos que aún temblaban. Pensión de Seguridad Social, $450 mensuales, dijo mientras revisaba mis papeles. Eso la califica para alojamiento temporal. Son $15 diarios, desayuno incluido. Las duchas están disponibles de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la noche. Luces apagadas a las 10. Me asignó la cama número 23 en un dormitorio compartido que albergaba a 12 mujeres. Algunas eran jóvenes, claramente adictas recuperándose. Otras eran mujeres de mi edad que, como yo, habían descubierto que una vida entera de trabajo duro y sacrificio no garantizaba seguridad en la vejez. Mi compañera de cama era Marta, una mujer de 65 años que había perdido su apartamento cuando el propietario decidió convertir el edificio en condominios de lujo. La primera noche es la peor, me susurró mientras yo extendía mis pocas pertenencias sobre el colchón delgado. Después del tercer día, dejas de llorar por las noches. Pero yo ya había llorado todas las lágrimas que tenía. Lo que sentía ahora era algo diferente, una extraña mezcla de dolor y liberación que no podía explicar. Fue al tercer día cuando la vi por primera vez. Estaba sentada sola en una esquina del comedor, una joven de no más de 19 años, con cabello castaño largo y ojos verdes que parecían contener secretos demasiado pesados para su edad. Lo que más me llamó la atención era cómo comía, con movimientos cautelosos, como si esperara que alguien le quitara la comida en cualquier momento. 3 hombres se acercaron a su mesa. Los reconocí del dormitorio masculino, tipos duros que habían estado en las calles el tiempo suficiente para desarrollar esa crueldad casual que viene con la supervivencia. «¡Oye, muda!», le gritó el más alto, un hombre con cicatrices en el cuello que todos llamaban Serpiente. «¿Por qué no nos cuentas de dónde vienes realmente? Apuesto a que tienes familia con dinero esperándote». La joven levantó la vista, y vi algo en sus ojos que me partió el corazón. Terror puro. Movió las manos rápidamente, haciendo gestos que los hombres claramente no entendían. «¿Qué es esa mierda de manos?», se burló otro. «¿Crees que somos estúpidos? Todo mundo habla. Deja de fingir». Serpiente se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de ella. «Escucha, princesa. Aquí no hay lugar para jueguitos. Si tienes familia que puede pagar tu salida de este lugar, será mejor que hables ahora». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Los movimientos de sus manos no eran gestos nerviosos, era lenguaje de señas. Esta joven era sorda y estos hombres la estaban acosando porque pensaban que estaba fingiendo. Sin pensarlo 2 veces, me levanté de mi mesa. Mis piernas, 60 y 70 años, se sentían más fuertes de lo que habían estado en semanas mientras caminaba hacia ellos. «Déjenla en paz», dije, mi voz cortando el aire del comedor. Serpiente se enderezó y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, mira, la abuelita quiere jugar a la heroína». «No está fingiendo», continué, acercándome hasta quedar entre él y la joven. «Es sorda, y ustedes son unos cobardes por intimidar a alguien que no puede defenderse». Los otros residentes del comedor comenzaron a prestar atención. Algunos se acercaron, curiosos por ver qué haría una mujer de mi edad contra 3 hombres que podrían ser mis nietos. «¿Y qué vas a hacer al respecto, vieja?», me desafió Serpiente.
En lugar de responder, me volteé hacia la joven y, usando el lenguaje de señas que había aprendido años atrás para comunicarme con mi nieto, le dije: «Estás a salvo. Voy a protegerte». Sus ojos se abrieron como platos. Por primera vez desde que la había visto, sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Rápidamente me respondió en señas. Pensé que nadie aquí me entendería. Gracias. Los hombres intercambiaron miradas confusas. Era obvio que no habían esperado que alguien realmente pudiera comunicarse con ella. «¿Qué está diciendo?», preguntó Serpiente, su agresividad disminuyendo ante lo desconocido. «Está diciéndote que te alejes de ella», mentí con la voz más firme que pude reunir. «Y yo estoy diciendo lo mismo». Me volteé hacia la joven y le pregunté en señas: «¿Cómo te llamas?». «Cassandra», deletreó con sus dedos. «Yo soy Rosario. ¿Estás bien? ¿Te han lastimado?». Sus manos se movieron rápidamente. No físicamente, pero tengo miedo. Hay cosas que no puedo contarle a nadie. Si ciertas personas me encuentran. Se detuvo abruptamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Qué personas?», le pregunté, pero ella sacudió la cabeza violentamente. «No puedo. Es demasiado peligroso». Serpiente, frustrado por no poder entender nuestra conversación, se acercó nuevamente. «Está bien, jueguito terminado. La sordomuda puede quedarse, pero tú, vieja entrometida, vas a tener problemas. Los únicos que van a tener problemas son ustedes si no se alejan ahora mismo», dijo una voz firme detrás de nosotros. Nos volteamos para ver a Marcus, el supervisor de noche del refugio, acercándose con 2 guardias de seguridad. Marcus era un hombre negro de unos 40 años que había logrado salir de las calles y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros a hacer lo mismo. «¿Algún problema aquí?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. Serpiente y sus amigos se alejaron murmurando amenazas, pero sabían que habían perdido esta batalla. El refugio tenía reglas estrictas sobre la intimidación, y Marcus las aplicaba sin excepción. «Rosario, ¿verdad?», me preguntó Marcus después de que los hombres se fueron. «La señora nueva. ¿Todo bien?». «Todo bien», le respondí, aunque mi corazón aún latía fuerte por la confrontación. Marcus se acercó a Cassandra y, para mi sorpresa, comenzó a comunicarse con ella en lenguaje de señas. «¿Te molestaron? ¿Necesitas que hablemos?». Cassandra negó con la cabeza, pero le agradeció. «No sabía que hablaras lenguaje de señas», le comenté a Marcus. «Mi hermana menor nació sorda», explicó. «Cassandra llegó hace 2 días. No ha querido hablar sobre su situación familiar, pero está claro que está huyendo de algo». Después de que Marcus se fue, Cassandra y yo nos sentamos juntas en el patio trasero del refugio. Era un espacio pequeño y descuidado, con bancos de metal y una vista al callejón donde los camiones de basura hacían ruido todas las mañanas. Pero en ese momento se sentía como nuestro refugio privado. «¿Por qué me ayudaste?», me preguntó en señas. «Porque reconozco a alguien que está sola y asustada», le respondí. «Yo también estoy asustada. Pero tú eres fuerte. Vi cómo enfrentaste a esos hombres». Me reí amargamente. «Hace una semana, mi esposo me echó de casa después de 50 años de matrimonio. Si eso es ser fuerte, entonces la fortaleza no vale mucho». Cassandra me estudió con esos ojos verdes tan antiguos para su edad. «¿Tu esposo te echó? ¿Por qué?». «Porque me dijo que ya no era lo suficientemente buena para él, que lo avergonzaba». Las palabras aún dolían al decirlas, pero algo sobre esta joven me hacía querer ser honesta. «Los adultos pueden ser crueles», gesticuló, «especialmente aquellos que se supone que nos aman». Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo sospechar que ella sabía de lo que hablaba por experiencia propia. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», le pregunté. «4 días, pero no puedo quedarme mucho tiempo más, si me encuentran». «¿Quién te busca, Cassandra?». Ella miró alrededor del patio, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando, aunque obviamente no podría oír aunque hubiera alguien ahí. Luego se acercó más y sus manos se movieron rápidamente. «Mi padre es una persona muy poderosa, muy rica.
Pero yo vi algo, algo que no debería haber visto. Y ahora hay personas que harían cualquier cosa para encontrarme. Mi estómago se encogió. ¿Qué tipo de cosa? Cassandra vaciló, luego sacudió la cabeza. Es mejor que no sepas. Mientras menos sepas, más segura estarás. Cassandra, si estás en peligro, tal vez deberíamos hablar con la policía. La reacción fue inmediata y aterradora. Sus ojos se llenaron de pánico total y agarró mis manos con desesperación. No, no la policía. No confío en nadie con uniforme. No sabes lo que pueden hacer las personas con dinero y poder. Pueden comprar a cualquiera. El terror en sus ojos era tan real que decidí no presionar más. En su lugar, puse mi mano sobre la suya y le dije, «Está bien, no haré nada que no quieras que haga, pero quiero que sepas algo, no estás sola ya más. Mientras yo esté aquí, nadie te va a lastimar». Por segunda vez ese día, Cassandra sonrió. Pero esta vez, las lágrimas que acompañaron a la sonrisa no eran de miedo, sino de alivio. «¿Por qué eres tan buena conmigo?», gesticuló. La pregunta me sorprendió. Tuve que pensar en la respuesta durante un momento antes de gesticular de vuelta. Porque durante 50 años pensé que estaba protegiendo a alguien que me amaba. Resulta que estaba equivocada. Tal vez esta vez pueda proteger a alguien que realmente lo necesite. Esa noche, mientras yacía en mi cama estrecha escuchando los ronquidos y movimientos inquietos de las otras mujeres, pensé en Cassandra y en el miedo que había visto en sus ojos. Había algo sobre su historia que no encajaba. Una joven sorda de 19 años no termina en las calles por casualidad, especialmente si su padre era tan rico y poderoso como ella decía. Pero una cosa era cierta. Por primera vez desde que Pablo me había echado de casa, sentía que tenía un propósito. Cassandra necesitaba protección, y yo necesitaba sentir que mi vida tenía significado. No tenía idea de que al día siguiente un helicóptero aterrizaría en la calle frente al refugio y todo cambiaría para siempre. El sonido del helicóptero rompió el silencio matutino como un trueno. Yo estaba en el patio trasero del refugio, ayudando a Cassandra a practicar algunos ejercicios de estiramiento cuando el ruido metálico comenzó a acercarse desde el cielo. Al principio pensé que era la policía o algún servicio de emergencia, pero cuando la aeronave plateada descendió y aterrizó en la calle frente al refugio, supe que esto era algo completamente diferente. El helicóptero era del tipo que solo las personas extremadamente ricas pueden permitirse. Elegante, silencioso una vez que los rotores se detuvieron, y con un logo dorado que no pude distinguir desde la distancia. Cassandra se paralizó completamente cuando vio la aeronave. Sus manos comenzaron a temblar y su rostro se puso pálido como papel. «¿Qué pasa?», le pregunté en señas, aunque ya sabía que la respuesta no sería buena. «Es él», gesticuló rápidamente, con movimientos tan nerviosos que apenas pude entender. «Es mi padre. Me encontró». Antes de que pudiera preguntarle más, la puerta del helicóptero se abrió y bajó un hombre que inmediatamente captó la atención de todos en la calle. Era alto, de unos 45 años, vestido con un traje impecable que probablemente costaba más que mi pensión anual. Su cabello castaño tenía mechones grises en las sienes y llevaba gafas de sol caras que no podían ocultar la tensión en su rostro. Pero lo que más me impresionó no fue su apariencia o su obviamente costoso helicóptero. Fue la forma en que se movía, con la urgencia de un padre desesperado, no con la arrogancia de un hombre rico acostumbrado a conseguir lo que quiere. Marcus salió del refugio, claramente sorprendido por el espectáculo que se había montado frente a su edificio. Varios residentes se asomaron por las ventanas y algunos salieron a la calle para ver de cerca el helicóptero. El hombre se dirigió directamente hacia Marcus y le mostró algo que parecía ser una fotografía. Aunque no podía escuchar su conversación desde donde estábamos, vi cómo Marcus asentía y señalaba hacia el edificio. «Cassandra», le dije en señas, «tu padre parece muy preocupado. No parece alguien que quiera lastimarte». Ella sacudió la cabeza violentamente. «No lo entiendes. Él no quiere lastimarme, pero no puede protegerme. Hay personas que van tras él,
y yo soy su punto débil. ¿De qué estás hablando exactamente? Cassandra miró hacia su padre, que ahora caminaba hacia el refugio acompañado de Marcus. Sus manos se movieron rápidamente, contándome una historia que me dejó sin aliento. Mi padre se llama Alfonso Montenegro. Es dueño de Montenegro Technologies, una de las compañías de software más grandes del país. Vale más de $200 millones. Se detuvo, como si las próximas palabras fueran particularmente difíciles. Hace 3 meses, accidentalmente leí los labios de una conversación que él tenía con unos hombres en su oficina. Estaba en la sala de espera esperando para almorzar con él cuando vi a través del vidrio de su oficina. ¿Qué dijeron? Los hombres estaban chantajeándolo. Tenían información sobre transacciones financieras ilegales que rivales de mi padre habían hecho y querían que él les pagara $50 millones para que no expusieran la información públicamente. Pero no era solo dinero lo que querían. Querían que mi padre manipulara ciertos contratos gubernamentales para beneficiar a sus empresas. Mi estómago se encogió. ¿Y qué hizo tu padre? Se negó. Les dijo que no sería parte de ningún esquema de corrupción, sin importar el costo. Pero entonces uno de los hombres dijo algo que me heló la sangre. Su hija sorda es muy bonita. Sería una pena si algo le pasara mientras camina sola por el campus universitario. Las piezas comenzaron a encajar. Entonces huiste para protegerlo y para protegerme. Al día siguiente noté que me estaban siguiendo. Hombres en trajes oscuros que aparecían en mis clases, en la cafetería, en la biblioteca. Mi padre contrató guardaespaldas, pero me di cuenta de que mientras estuviera cerca de él, ambos estaríamos en peligro. ¿Pero por qué un refugio? Con su dinero, tu padre podría haberte protegido de 1000 maneras diferentes. Cassandra sonrió tristemente. Porque hay algo más que no te he dicho. Mi padre nunca aprendió lenguaje de señas. En 19 años, nunca se tomó la molestia de aprender a comunicarse conmigo directamente. Siempre usa intérpretes o me hace leer sus labios. Pensé que si desaparecía completamente de su mundo, él estaría más seguro, y yo también. El dolor en su confesión era tangible. Aquí estaba una joven que había huido no solo de criminales, sino también del rechazo sutil pero constante de un padre que nunca había aceptado completamente su discapacidad. En ese momento, Marcus apareció en la puerta del patio trasero, acompañado del hombre que ahora sabía era Alfonso Montenegro. De cerca, pude ver que sus ojos estaban rojos e hinchados, como si no hubiera dormido en días. Cuando vio a Cassandra, Alfonso se detuvo abruptamente. Sus manos se levantaron ligeramente, como si fuera a hacer señas, pero luego las bajó, claramente frustrado por su incapacidad de comunicarse con su propia hija. Cassandra, dijo en voz alta, aunque ella no podía oírlo. Gracias a Dios que estás bien. Cassandra se quedó inmóvil por un momento, luego caminó lentamente hacia su padre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a gesticular, pero Alfonso la miró con expresión confusa y desesperada. «No entiendo», le dijo a Marcus. «¿Puede usted...?» Fue en ese momento cuando decidí intervenir. Me acerqué y le dije a Alfonso: «Yo puedo traducir». Alfonso me miró por primera vez. Realmente me miró. «¿Usted habla lenguaje de señas?» «Sí. Su hija me está preguntando por qué la buscó, si es seguro para ambos que esté aquí». Alfonso cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran físicamente dolorosas. «Dígale que los hombres que la amenazaron han sido arrestados. El FBI los capturó hace 2 días con evidencia de extorsión y conspiración. Ya no hay peligro». Traduje sus palabras a Cassandra, que inmediatamente se relajó visiblemente. Pero luego gesticuló algo que hizo que Alfonso palideciera cuando se lo traduje. Dice que se alegra de que esté a salvo, pero que no puede volver a casa. Dice que usted nunca la ha aceptado realmente como es, y que está cansada de ser un recordatorio de imperfección en su vida perfecta. Alfonso retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Ella realmente piensa eso de mí? Ella dice que en 19 años usted nunca aprendió su idioma, que siempre la trata como un problema que resolver en lugar de como una hija que amar.
Alfonso se cubrió el rostro con las manos. Cuando las bajó, había lágrimas en sus ojos. ¿Puede decirle que tiene razón? Que he sido un padre terrible, y que la razón por la que nunca aprendí lenguaje de señas no fue porque no me importara, sino porque tenía miedo. Esto me sorprendió. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficientemente bueno. Cuando Cassandra nació sorda, me sentí como un fracaso, como si hubiera fallado en darle la vida perfecta que merecía. Cada vez que la veía luchar por comunicarse en un mundo que no está diseñado para ella, me recordaba mi propia incapacidad para arreglar las cosas. Entonces comencé a trabajar más, a ganar más dinero, pensando que si podía darle todas las ventajas materiales posibles, eso compensaría mi falla como padre. Traduje sus palabras a Cassandra, que escuchó con expresión cada vez más suavizada. Cuando terminé, ella gesticuló una respuesta que me rompió el corazón. Dice que ella nunca necesitó que usted la arreglara, solo necesitaba que la amara tal como es. Alfonso se acercó lentamente a Cassandra. Cuando estuvo frente a ella, hizo algo que me sorprendió. Comenzó a gesticular torpemente, claramente tratando de decir algo en lenguaje de señas, aunque no tenía idea de cómo hacerlo correctamente. Cassandra lo miró con asombro. Luego tomó sus manos y las guió para formar las señas correctas. Era obvio que él había estado practicando algunas palabras básicas. ¿Qué está tratando de decir?, le pregunté a Cassandra. Está diciendo lo siento y te amo, tradujo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las señas están todas mal, pero es la primera vez que trata de hablar mi idioma. Alfonso continuó gesticulando torpemente, y Cassandra continuó corrigiendo pacientemente sus manos. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo ver a un padre e hija tratando de construir un puente sobre años de malentendidos silenciosos. Después de unos minutos, Alfonso se volvió hacia mí. Señora, no sé su nombre, pero quiero agradecerle. Marcus me dijo que usted protegió a Cassandra de algunos hombres agresivos y que ha sido como una madre para ella durante estos días terribles. Soy Rosario, le dije, y no hice nada que cualquier persona decente no habría hecho. No, hizo mucho más que eso. Cassandra me está diciendo que usted la hizo sentir segura por primera vez en meses, que usted la escuchó y la entendió de una manera que yo nunca lo hice. Alfonso hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. ¿Puedo preguntarle qué la trajo aquí? Una mujer como usted, claramente educada, claramente bondadosa, no debería estar en un lugar como este. La pregunta me golpeó inesperadamente. Durante una semana había estado tan concentrada en ayudar a Cassandra que había casi olvidado mi propio dolor. Pero ahora, frente a este hombre rico y poderoso que acababa de encontrar a su hija, mi propia realidad regresó como una ola fría. Mi esposo me echó de casa en mi cumpleaños 70, dije simplemente. Después de 50 años de matrimonio, decidió que era demasiado vieja y avergonzosa para él. Alfonso me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Su esposo la abandonó? ¿A los 70 años? Sí. Y como yo había puesto todo a su nombre durante nuestro matrimonio, no tengo casa, no tengo ahorros, solo mi pensión de seguridad social. Alfonso intercambió una mirada con Cassandra, que había estado siguiendo nuestra conversación, leyendo nuestros labios. Ella gesticuló algo rápidamente. ¿Qué dice?, pregunté. Alfonso sonrió por primera vez desde que había llegado. Dice que usted le salvó la vida en más formas de las que puede contar. Y dice que si yo realmente quiero compensar por ser un mal padre todos estos años, debería empezar ayudando a la mujer que fue una mejor madre para ella en una semana de lo que yo fui padre en 19 años. No necesito caridad, dije rápidamente, sintiéndome incómoda. No es caridad, Alfonso respondió. Es gratitud y es justicia. Usted protegió lo más valioso que tengo en este mundo. Déjeme protegerla a usted también. Cassandra se acercó y tomó mi mano. Con la otra mano gesticuló algo que Alfonso tradujo. Dice que quiere que usted venga a casa con nosotros, no como empleada, sino como familia. Dice que finalmente encontró a la madre que siempre necesitó, y no quiere perdería.
Por primera vez en una semana, sentí lágrimas de algo que no era dolor, pero también sentí miedo. ¿Era esto real o solo otro sueño que se rompería como todos los demás? Antes de que pudiera responder, un teléfono comenzó a sonar. Alfonso miró la pantalla y frunció el ceño. Es extraño. Es el número de mi casa, pero Cassandra está aquí conmigo. Contestó el teléfono, y su expresión cambió inmediatamente a confusión y luego a algo que parecía diversión sarcástica. ¿Quién es?, gesticuló Cassandra. Alfonso me miró con una sonrisa que tenía algo de maliciosa. Es el esposo de Rosario. Al parecer ha estado llamando a todos los refugios de la ciudad buscándola. Mi estómago se encogió. ¿Pablo está llamando? Sí. Y está muy insistente en que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que ha sido un terrible malentendido y que quiere que regrese a casa inmediatamente. Alfonso hizo una pausa. ¿Quiere que le diga dónde está usted? La pregunta me sorprendió. Un día atrás, habría dado cualquier cosa por escuchar que Pablo me quería de vuelta. Pero ahora, parada entre Alfonso y Cassandra, rodeada por la primera familia real que había conocido en años, la respuesta fue sorprendentemente clara. Dígale que Rosario Montenegro está muy ocupada cuidando de su nueva familia. Alfonso sonrió ampliamente. ¿Montenegro? Bueno, dije, tomando las manos de Cassandra. Si van a adoptarme, supongo que necesito un nuevo apellido. Fue Cassandra quien me enseñó la seña para familia ese día. Y por primera vez en 70 años, entendí realmente lo que significaba. La mansión de Alfonso Montenegro estaba ubicada en Beacon Hill, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mientras el auto se acercaba por la entrada circular pavimentada con adoquines europeos, tuve que recordarme a mí misma que respirara. La casa era más grande que cualquier edificio en el que hubiera trabajado limpiando, con 3 pisos de piedra caliza, ventanales enormes y jardines que parecían salidos de una revista. «Es demasiado», murmuré, más para mí misma que para Alfonso, que conducía el Mercedes negro que había enviado a recoger mis pocas pertenencias del refugio. Cassandra, sentada a mi lado en el asiento trasero, tomó mi mano y gesticuló. «Casa es solo edificio. Familia es lo que importa». Sus palabras me calmaron, pero cuando bajé del auto y vi la entrada principal con sus puertas dobles de roble tallado, me sentí como una impostora. 70 años en casas modestas de clase trabajadora no me habían preparado para esto. Alfonso debió notar mi incomodidad porque se acercó y dijo suavemente: «Rosario, esta casa ha estado vacía de verdadera familia durante años. Solo era un lugar donde Cassandra y yo vivíamos separados, ella en su mundo silencioso y yo en el mío lleno de trabajo. Usted va a traer vida real aquí». La primera semana fue surrealista. Mi habitación era más grande que el apartamento donde había vivido con Pablo durante los últimos 10 años. Tenía un baño privado con una bañera lo suficientemente grande para nadar, y un vestidor que inicialmente no sabía cómo usar porque nunca había tenido tantas opciones de ropa. Alfonso había insistido en contratar una asistente personal para ayudarme con la transición. Elena era una mujer colombiana de mediana edad, elegante pero cálida, que había trabajado para familias ricas durante 20 años. «Señora Rosario», me dijo el primer día, «mi trabajo es hacer su vida más fácil, no más complicada. Si hay algo que no le gusta o si prefiere hacer las cosas de manera diferente, solo dígamelo». «Nunca he tenido asistente personal», admití. «No sé qué se supone que haga usted». Elena se rió gentilmente. «Principalmente me aseguro de que tenga lo que necesite cuando lo necesite. Manejo su calendario, organizo cualquier cita médica o personal y me encargo de que la casa funcione como usted desee». ¿Mi calendario? La idea me resultaba absurda. Durante 70 años, mi calendario había consistido en trabajo, trabajo y más trabajo. «El señor Montenegro me pidió que coordinara algunas cosas para usted. Hay una cita con un médico especialista en artritis para sus rodillas, una sesión con un estilista si desea actualizar su guardarropa, y clases de lenguaje de señas más avanzado con el mismo instructor que él está usando».
Alfonso había estado tomando clases intensivas de lenguaje de señas desde que encontró a Cassandra. 20 horas por semana con un instructor privado, más sesiones de práctica todas las noches con su hija. Su determinación por aprender a comunicarse con ella directamente era tanto admirable como desgarradora. Pero lo más hermoso era ver cómo Cassandra florecía. En el refugio, había sido una joven asustada que se escondía en las sombras. Ahora, en su propia casa, con un padre que finalmente estaba aprendiendo su idioma, se había transformado en una joven brillante y segura de sí misma. «Rosario», me dijo en señas una tarde mientras tomábamos té en el jardín. «Mi padre me contó que quiere hacer algo especial por usted. Algo más que solo ofrecerle una casa». «¿Qué tipo de cosa especial?» «Un trust fund, un fondo que le garantizaría $5,000 mensuales por el resto de su vida, completamente independiente de él o de cualquier otra persona». $5,000 mensuales. Era más dinero del que había visto en mi vida entera. «Cassandra, eso es demasiado. Yo no». «No es demasiado», gesticuló firmemente. «¿Sabe cuánto vale mi padre? $200 millones. ¿Sabe cuánto vale su seguridad emocional para él? No tiene precio. Usted le devolvió a su hija y le enseñó lo que significa ser un verdadero padre». Esa noche, durante la cena, Alfonso confirmó lo que Cassandra había dicho. «Rosario, quiero establecer un fondo fiduciario para usted. $5,000 mensuales, que comenzará inmediatamente y continuará por el resto de su vida. También quiero comprarle una casa, si prefiere tener su propio espacio». «Alfonso, no puedo aceptar tanto dinero. Es menos de lo que gasto en el mantenimiento de mis autos cada año», me interrumpió. «Y es infinitamente menos valioso que lo que usted ha hecho por mi familia». «¿Pero qué van a pensar las personas? ¿Qué dirán sobre una mujer de 70 años que de repente tiene tanto dinero?» Alfonso sonrió. «Van a decir que tuvo la sabiduría de cuidar a las personas correctas y que finalmente esas personas están cuidándola a ella». Fue entonces cuando Cassandra hizo una seña que no entendí. Cuando le pedí que me lo explicara, se ruborizó ligeramente. «Le dije a papá que usted tiene un problema que necesitamos resolver». «¿Qué problema?», pregunté, preocupada. «Pablo, su ex esposo, ha estado llamando todos los días exigiendo hablar con usted. También ha empezado a decirles a los vecinos que usted lo abandonó y que está viviendo con desconocidos. Está tratando de hacer que parezca que usted es la mala». Alfonso asintió gravemente. «He estado tomando las llamadas personalmente. Está volviéndose cada vez más agresivo y demandante. Insiste en que tiene derechos legales sobre usted como su esposo». «Técnicamente todavía estamos casados», admití. «Nunca nos divorciamos». «Eso es algo que podemos arreglar fácilmente», dijo Alfonso. «Tengo excelentes abogados de familia. Pero hay algo más que creo que debería saber sobre Pablo». Algo en su tono me alertó. «¿Qué?». «He tenido que hacer algunas investigaciones de seguridad básica, solo para asegurarme de que no haya problemas legales que puedan afectar a Cassandra. Pablo no es exactamente quien dice ser». Mi estómago se encogió. «¿Qué quiere decir?». «La casa donde vivían juntos, la que él dice que es suya, en realidad pertenece a una mujer llamada Carmen Núñez. Ella es la dueña y él no es más que un inquilino. De hecho, según los registros, él le debe 3 meses de alquiler». La información me golpeó como un puñetazo. «¿Carmen Núñez?». Pero él me dijo que Carmen era su nueva novia, una maestra elegante. Carmen Núñez tiene 64 años y es propietaria de 3 casas de alquiler en la zona. Pablo es su inquilino, no su novio romántico. Y según mi investigador, ella ha estado tratando de desalojarlo durante semanas. Cassandra gesticuló algo rápidamente. «¿Qué dice?», le pregunté a Alfonso. «Dice que Pablo probablemente pensó que podía vivir gratis en la casa de Carmen después de deshacerse de usted. Pero cuando Carmen se dio cuenta de que él no tenía dinero real, comenzó el proceso de desalojo». La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Pablo me había echado de casa para estar con una mujer más joven y elegante, pero en realidad había sido echado por una casera cansada de inquilinos morosos. «Hay más»,
continuó Alfonso. Carmen Núñez ha estado recibiendo llamadas de Pablo insistiendo en que usted va a volver con dinero para pagar sus deudas. Al parecer, alguien le dijo que está viviendo con una familia rica. ¿Quién le dijo eso? Probablemente uno de los residentes del refugio. No es exactamente un secreto que llegué en helicóptero a buscar a Cassandra. Esa noche, mientras estaba sola en mi habitación de lujo, traté de procesar toda la información. Pablo no solo me había abandonado cruelmente, sino que lo había hecho basado en una mentira. Su nueva vida era tan falsa como su amor por mí había resultado ser. Al día siguiente, Alfonso me presentó una propuesta que me sorprendió. Rosario, quiero que considere algo. Pablo va a seguir molestándola a menos que le demostremos definitivamente que sus días de aprovecharse de usted han terminado para siempre. Propongo que lo invitemos aquí. ¿Invitarlo aquí? ¿Por qué haríamos eso? Para que pueda ver exactamente lo que perdió cuando la echó. Para que entienda que usted no es la mujer desesperada que él piensa que puede manipular para que regrese. Y para que se dé cuenta de que cualquier intento de acosarla o dañar su reputación será muy costoso para él. Cassandra gesticuló su apoyo entusiastamente. Dice que quiere estar ahí cuando Pablo vea que usted es parte de nuestra familia ahora, tradujo Alfonso. Dice que quiere que él entienda que molestarla significa meterse con los Montenegro. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Por un lado, no quería ver a Pablo nunca más. Por otro, la parte de mí que había sido humillada y descartada quería que él viera exactamente lo que su crueldad había costado. ¿Qué exactamente le diríamos?, pregunté. La verdad, respondió Alfonso simplemente. Que usted es parte de nuestra familia ahora, que está financieramente segura por el resto de su vida, y que si continúa acosándola, tendrá que lidiar conmigo. ¿Y si trata de causarle problemas a ustedes? No quiero que mi pasado afecte a su familia. Alfonso se rió, pero no era una risa cruel. Rosario, soy dueño de una compañía de $200 millones. Tengo abogados en nómina que cobran más por hora de lo que Pablo gana en un año. Él no puede causarme ningún problema que yo no pueda manejar fácilmente. Cassandra tomó mi mano y gesticuló. Usted no está sola ahora. Tiene familia que la protegerá. Esa frase lo cambió todo. Durante 50 años había creído que tenía familia, pero había estado sola todo el tiempo. Ahora, por primera vez en mi vida, verdaderamente tenía personas que se preocupaban por mi bienestar. Está bien, dije finalmente. Invítenlo, pero quiero que Cassandra esté ahí cuando venga. ¿Por qué?, preguntó Alfonso. Porque Pablo nunca tuvo paciencia para las personas con discapacidades. Solía decir que eran una carga para sus familias. Quiero que vea que la persona más importante en mi nueva familia es una joven sorda brillante que vale más que él jamás valdrá. Alfonso sonrió. Creo que esa va a ser una conversación muy interesante. Al día siguiente, Alfonso llamó a Pablo personalmente. Señor, soy Alfonso Montenegro. Rosario está viviendo con mi familia ahora, y ella ha accedido a verlo una última vez para resolver cualquier asunto pendiente entre ustedes. ¿Puede venir mañana a las 3 de la tarde? Cuando colgó, me informó que Pablo había aceptado inmediatamente y que había sonado muy ansioso por venir. ¿Qué cree que está pensando?, le pregunté. Probablemente que va a convencerla de que regrese con él ahora que sabe que está conectada con dinero, respondió Alfonso. Va a ser una sorpresa muy desagradable para él. Esa noche apenas pude dormir. Mañana vería a Pablo por primera vez desde que me había echado de casa en mi cumpleaños. Pero esta vez sería yo quien tendría el poder. Por primera vez en 70 años no tenía miedo del mañana. Pablo llegó exactamente a las 3 de la tarde, conduciendo un auto prestado que reconocí como perteneciente a su primo Héctor. Se veía más pequeño de lo que recordaba, con su mejor camisa planchada pero ya mostrando signos de desgaste y unos zapatos que había lustrado hasta que brillaran, pero que no podían ocultar las grietas en el cuero. Yo estaba esperándolo en la sala principal de la mansión Montenegro, vestida con un elegante conjunto que Elena había seleccionado para mí.
un vestido azul marino de diseñador y zapatos que costaban más que la pensión mensual que Pablo recibía. Cassandra estaba sentada a mi lado, radiante en un vestido amarillo que hacía resaltar su sonrisa confiada. Alfonso permanecía de pie cerca de la ventana, observando, pero permitiendo que ésta fuera mi conversación. Cuando Elena escoltó a Pablo hasta la sala, su expresión cambió de expectativa ansiosa a shock total. Sus ojos recorrieron la habitación, tomando nota de los techos altos, los muebles antiguos, las obras de arte originales en las paredes. Luego me miró a mí y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo. Rosario, dijo, su voz insegura, te ves diferente. Me siento diferente, respondí, manteniéndome sentada. Durante 50 años, siempre me había puesto de pie cuando él entraba a una habitación. Ya no más. Pablo se acercó cautelosamente, como si pisara terreno peligroso. ¿Es esta la casa donde estás, trabajando? La pregunta me hizo sonreír. Incluso ahora, su primera suposición era que yo estaba aquí como empleada doméstica. No estoy trabajando, Pablo. Estoy viviendo. Esta es mi casa ahora. Sus ojos se movieron hacia Cassandra, quien lo observaba con curiosidad silenciosa. ¿Y quién es ella? Es mi hija, dije simplemente. Cassandra Montenegro. Pablo frunció el ceño, confundido. ¿Tu hija? Rosario, no tenemos hijos, y Montenegro no es nuestro apellido. No, no lo es, pero es el mío ahora. Fue entonces cuando Alfonso se acercó, extendiendo su mano hacia Pablo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Usted debe ser Pablo, soy Alfonso Montenegro. Rosario me ha contado mucho sobre usted. Pablo tomó la mano ofrecida, pero pude ver la intimidación en su postura. Alfonso era más alto, más joven, y llevaba un traje que probablemente costaba más que el auto prestado en el que Pablo había venido. ¿Usted es el jefe de Rosario?, preguntó Pablo, aferrándose a la única explicación que su mente podía procesar. No exactamente, respondió Alfonso. Soy más como su familia, su nueva familia. Pablo me miró con una mezcla de confusión y creciente alarma. Rosario, ¿qué está pasando aquí? He estado llamándote durante semanas. Carmen me dijo que necesitas regresar a casa. Las cuentas se están acumulando. Las cuentas de Carmen no son mi problema, dije calmadamente. Ya no soy tu esposa en ningún sentido que importe. Por supuesto que eres mi esposa. Hemos estado casados durante 50 años. Un pequeño malentendido no puede cambiar eso. Cassandra gesticuló algo rápidamente. Alfonso tradujo con una sonrisa apenas contenida. Mi hija quiere saber si usted realmente llamó pequeño malentendido al hecho de echar a su esposa de la casa en su cumpleaños después de 50 años. Pablo miró a Cassandra con irritación. ¿Por qué está haciendo esos gestos raros con las manos? ¿Es retrasada mental o algo así? El silencio que siguió fue glacial. Alfonso se puso rígido, su expresión transformándose de diplomática cortesía a algo mucho más peligroso. Cassandra, que había estado leyendo los labios de Pablo, se ruborizó pero mantuvo la barbilla alta. Cassandra es sorda, dije, mi voz cortante como cristal roto. Los gestos raros son lenguaje de señas. Es más inteligente y más educada que cualquier persona que hayas conocido en tu vida, Pablo. Está en su segundo año en Harvard. Pablo pareció sorprenderse momentáneamente, pero luego descartó la información con un gesto de la mano. Bueno, está bien, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Rosario, necesitas venir a casa. He reflexionado sobre las cosas y creo que podemos hacer que funcione. ¿Reflexionado sobre qué cosas exactamente?, pregunté. Sobre cómo fui tal vez un poco duro contigo. Carmen me ayudó a ver que los matrimonios requieren compromiso de ambas partes. Alfonso se aclaró la garganta. Perdone mi interrupción, señor, pero creo que hay algo de confusión aquí. Según entiendo, Carmen Núñez no es su novia, es su casera y lo está desalojando por falta de pago. Pablo se puso pálido instantáneamente. ¿Cómo? ¿Quién le dijo eso? Tengo excelentes investigadores, respondió Alfonso tranquilamente.
Saben que le debe a la señora Núñez $2,250 en alquiler atrasado y que tiene hasta el final de la semana para pagar o ser formalmente desalojado. La humillación se extendió por el rostro de Pablo como una mancha. Se volvió hacia mí y por primera vez vi desesperación real en sus ojos. Rosario, por favor. Sé que cometí errores, pero somos familia. Los matrimonios pasan por momentos difíciles. No puedes simplemente abandonar 50 años porque conociste a algunas personas ricas. ¿Abandonar? Repetí, levantándome lentamente de mi asiento. ¿Yo te abandoné? Bueno, te fuiste. Me echaste. En mi cumpleaños. Después de decirme que eras una vergüenza para ti. Después de decirme que necesitabas una mujer que no te avergonzara en público. Pablo miró alrededor de la habitación, notando por primera vez que Alfonso y Casandra estaban escuchando cada palabra. Rosario, esas son conversaciones privadas que no deberíamos tener delante de extraños. Ellos no son extraños, dije firmemente. Son mi familia, la verdadera familia que nunca tuve contigo. Pero yo soy tu esposo. No, interrumpió Alfonso, sacando algunos papeles de su bolsillo interior. En realidad ya no lo es. Pablo miró los documentos con creciente horror. ¿Qué son esos? Papeles de divorcio, explicó Alfonso, presentados ayer en el juzgado. Rosario ya no está casada con usted. No pueden hacer eso sin mi consentimiento. Sí pueden, dijo Alfonso calmadamente. Cuando un cónyuge abandona al otro sin apoyo financiero, especialmente a una persona mayor, constituye deserción legal. Los papeles ya están firmados por un juez. Pablo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Pánico total. Rosario, no puedes hacer esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Carmen me va a echar, y no tengo dinero para otro apartamento. Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada del viejo instinto de protegerlo, de arreglar sus problemas. 50 años de hábito no mueren fácilmente. Pero luego miré a Casandra, que me observaba con esos ojos sabios, y a Alfonso, quien había mostrado más respeto genuino por mí en 2 semanas que Pablo en 5 décadas. Pablo, dije suavemente, durante 50 años me preocupé por lo que ibas a hacer, dónde ibas a vivir, cómo ibas a solucionar tus problemas. Trabajé 3 empleos para que pudieras jubilarte temprano. Negué mis propias necesidades para satisfacer las tuyas, y cuando ya no me necesitaste, me echaste como basura. Pero eso fue un error. No fue un error. Fue quien realmente eres. El error fue mío, por creer durante tanto tiempo que eras algo diferente. Pablo cambió de táctica, su voz volviéndose wheedling, manipulativa. Rosario, sé que estás molesta, pero mira a tu alrededor. Esta gente tiene tanto dinero que no saben qué hacer con él. No te necesitan realmente. Yo sí te necesito. Exactamente, dije. Ellos no me necesitan, pero me quieren, me valoran, me respetan. Tú me necesitas, pero nunca me quisiste realmente. Casandra gesticuló algo, y Alfonso sonrió mientras traducía. Dice que la diferencia entre necesitar a alguien y querer a alguien es la diferencia entre usar a una persona y amarla. Pablo no entendía lenguaje de señas, pero algo sobre la forma en que Casandra lo miraba debe haberle molestado, porque súbitamente explotó. «Esto es ridículo. Rosario, tienes 70 años. ¿Crees que esta gente realmente te quiere o simplemente necesitan una niñera barata para su hija discapacitada? Cuando se cansen de ti, estarás de vuelta en la calle». El silencio que siguió fue absoluto. Alfonso se puso de pie lentamente, su expresión transformándose en algo que daba miedo. «Creo que es hora de que se vaya», dijo, su voz peligrosamente calma. «No he terminado de hablar con mi esposa», protestó Pablo. «Ex-esposa», corrigió Alfonso. «Y sí, ha terminado, para siempre». Alfonso caminó hacia su escritorio y sacó algo que hizo que Pablo retrocediera, una chequera. «Señor, voy a hacer esto una vez, y solo porque Rosario tiene un buen corazón que no quiere verlo en la calle, sin importar lo cruel que haya sido con ella». Escribió algo en el cheque y se lo entregó a Pablo.
Esto cubrirá su deuda con Carmen Núñez y le dará suficiente dinero para encontrar un pequeño apartamento y establecerse por unos meses. Es más generosidad de la que merece. Pablo miró el cheque y sus ojos se abrieron ampliamente. $5,000. Con una condición, continuó Alfonso. Si contacta a Rosario nuevamente, si la molesta de cualquier manera, si incluso menciona su nombre a otra persona de manera negativa, haré que mis abogados lo destruyan financieramente. ¿Entiende? Pablo asintió rápidamente, agarrando el cheque como si temiera que Alfonso cambiara de opinión. Y señor, añadió Alfonso, su voz volviéndose aún más fría, la próxima vez que se refiera a mi hija como discapacitada o sugiera que alguien la está usando, no seré tan civilizado. Cassandra vale más en su dedo meñique que usted en todo su ser. Pablo retrocedió hacia la puerta, claramente asustado. Se volvió hacia mí una última vez. Rosario, cuando esto termine mal para ti, y lo hará, no vengas llorando de vuelta a mí. Pablo, le dije, caminando hacia él por última vez. Lo único que va a terminar mal es tu vida solitaria y amarga. Yo voy a estar perfectamente bien. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me desplomé en el sofá, sorprendida por la cantidad de tensión que había estado conteniendo. Cassandra se acercó y tomó mi mano, gesticulando. ¿Está triste? No, le respondí en señas, sorprendida por la verdad de mis propias palabras. Estoy aliviada. Por primera vez en 50 años estoy completamente libre. Alfonso se sentó a mi otro lado. ¿Se arrepiente de algo? Pensé en la pregunta por un momento, mirando alrededor de la hermosa sala, hacia Cassandra que me sonreía con amor genuino, hacia Alfonso, quien había defendido mi honor como ningún hombre había hecho jamás. Me arrepiento de una cosa, dije finalmente, de no haber tenido el valor de irme hace 40 años. Cassandra gesticuló algo que hizo reír a Alfonso. ¿Qué dice?, pregunté. Dice que tal vez necesitabas esperar hasta ahora para encontrar a la familia correcta. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor formal, Alfonso hizo un anuncio que cambió mi vida para siempre. Rosario, he estado pensando. Cassandra regresa a Harvard en 2 semanas, y yo viajo constantemente por negocios. Esta casa se va a sentir muy vacía sin usted. ¿Qué está sugiriendo? Que considere esto su hogar permanente. No como invitada, sino como familia. Legalmente, me gustaría adoptarla como mi hermana mayor. De esa manera, tendrá todos los derechos legales y la protección financiera que merece. Cassandra aplaudió silenciosamente, sus ojos brillando de emoción. Alfonso, eso es demasiado generoso. No es generosidad, me interrumpió. Es egoísmo. Usted nos completó como familia. No queremos volver a estar incompletos. Miré a estas 2 personas extraordinarias que habían transformado mi vida en el espacio de unas pocas semanas, y me di cuenta de que por primera vez en 70 años sabía exactamente dónde pertenecía. Sí, dije simplemente. Me encantaría ser parte oficial de la familia Montenegro. Esa noche, Cassandra y yo estábamos sentadas en el jardín trasero, practicando lenguaje de señas bajo las estrellas. Ella me enseñaba palabras más avanzadas y yo le contaba historias de mi juventud. Rosario, gesticuló. ¿Cree que Pablo entendió lo que perdió hoy? No lo sé, le respondí. Pero no importa. Lo importante es que yo finalmente entendí lo que gané. 2 semanas después, cuando Cassandra regresó a Harvard, Alfonso y yo la acompañamos al campus. Mientras ella se despedía para ir a su dormitorio, me dijo en señas: «Gracias por enseñarme que las madres reales se eligen, no se nacen con ellas». Esas fueron las palabras más hermosas que alguien me había dicho jamás. 6 meses después, estaba parada en la cocina de mi nueva casa preparando el desayuno para Alfonso y Cassandra, quien había venido a pasar el fin de semana de Thanksgiving. Mi nueva casa, un hermoso cottage de 2 habitaciones en los terrenos de la mansión Montenegro, lo suficientemente cerca para sentirme parte de la familia, pero lo suficientemente privada para mantener mi independencia.
Alfonso había insistido en construirla especialmente para mí después de que mencioné que, aunque amaba vivir en la mansión, a veces extrañaba la sensación de tener mi propio espacio pequeño y acogedor. En solo 3 meses, arquitectos y constructores habían creado la casa de mis sueños, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, una cocina moderna pero acogedora, y un jardín donde había comenzado a cultivar las flores que siempre había querido tener. El fondo fiduciario que Alfonso había establecido para mí significaba que nunca más tendría que preocuparme por el dinero. $5,000 mensuales para el resto de mi vida, más seguro médico completo y una asignación anual de $10,000 para cualquier cosa que quisiera. Viajes, ropa, regalos para mi nueva familia. Era más dinero de lo que había soñado tener jamás. Pero lo más importante no era el dinero, era la familia. Cassandra había florecido en Harvard y sus calificaciones eran excelentes. Cada fin de semana que venía a casa, me contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos y los proyectos en los que estaba trabajando. Alfonso había contratado un intérprete de lenguaje de señas para que la acompañara en el campus, y también había hecho una donación significativa para mejorar los servicios de accesibilidad de la universidad. Alfonso y yo habíamos desarrollado una rutina cómoda. Durante las mañanas, él trabajaba en su oficina en casa mientras yo cuidaba del jardín o leía en mi cottage. Por las tardes, almorzábamos juntos y discutíamos todo desde los negocios hasta filosofía. Por las noches, practicábamos lenguaje de señas juntos, preparándonos para cuando Cassandra estuviera en casa. Rosario, me dijo Alfonso esa mañana de Thanksgiving, mientras tomábamos café en mi pequeña terraza, hay algo que quiero preguntarle. ¿Qué es? ¿Es feliz? Realmente feliz. No solo agradecida o cómoda, sino genuinamente feliz. La pregunta me sorprendió por su directness. Me tomé un momento para considerar mi respuesta, mirando hacia el jardín donde las flores que había plantado estaban comenzando a florecer. Alfonso, dije finalmente. Durante 70 años, pensé que la felicidad era algo que otras personas tenían. Pensé que mi trabajo en la vida era hacer que otras personas fueran felices, especialmente Pablo. Nunca me di cuenta de que tenía derecho a mi propia felicidad hasta que ustedes me la mostraron. Sonrió. Eso no responde mi pregunta. Sí, la responde. Soy más feliz de lo que jamás imaginé que era posible ser. Me alegra escuchar eso, porque hay algo más que quiero discutir con usted. Antes de que pudiera preguntarle qué, Cassandra salió de la casa principal caminando hacia nosotros con una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Qué están planeando ustedes dos?, gesticulé. Papá tiene una sorpresa para usted, gesticuló de vuelta. Pero primero, tengo algo que contarle. Alfonso, tradujo mientras Cassandra continuaba gesticulando. Dice que quiere contarle sobre el proyecto en el que ha estado trabajando en la universidad. ¿Qué tipo de proyecto? Cassandra gesticuló animadamente durante varios minutos. Alfonso traducía. Ha estado trabajando con el Departamento de Trabajo Social para desarrollar un programa piloto para personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Quiere crear una red de apoyo que conecte a adultos mayores vulnerables con familias que puedan ofrecerles verdadero amor y cuidado. Mi corazón se llenó de orgullo. Como lo que ustedes hicieron por mí. Exactamente como lo que hicimos por usted, confirmó Alfonso. Pero hay más. Cassandra quiere que usted sea la directora del programa. ¿Yo? Pero no tengo educación formal en trabajo social. Cassandra gesticuló rápidamente y Alfonso tradujo. Dice que tiene algo mejor que educación formal. Tiene experiencia vivida. Sabe lo que se siente ser abandonada y rechazada y sabe lo que se siente encontrar familia verdadera. Alfonso continuó. La universidad ya aprobó el programa. Tendría un presupuesto de $200,000 anuales para comenzar, una oficina en el campus y un salario de $60,000 al año si acepta. Pero yo ya tengo el fondo fiduciario. No necesito un salario. No se trata del dinero, gesticuló Cassandra. Se trata de darle a otras personas la oportunidad que nosotros le dimos a usted. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo.
¿Realmente creen que podría hacer algo así? Alfonso se inclinó hacia adelante. Rosario, usted salvó a Cassandra cuando estaba más vulnerable. Usted nos enseñó lo que significa ser una familia real. Si alguien puede ayudar a otras personas en situaciones similares, es usted. Esa tarde, mientras preparaba la cena de Thanksgiving, reflexioné sobre la oferta. La idea de ayudar a otras personas mayores que habían sido abandonadas, como yo, resonaba profundamente en mi corazón. ¿Cuántas otras mujeres estaban ahí afuera, sintiendo que no valían nada porque sus familias las habían descartado? Durante la cena, Alfonso hizo otro anuncio. Rosario, hay algo más que quiero que sepa. Hace unas semanas tuve una conversación muy interesante. ¿Con quién? Con Pablo. Mi estómago se encogió instantáneamente. ¿Pablo te llamó? Pensé que habíamos dejado claro. Oh, no me llamó. Yo lo llamé a él. Cassandra dejó su tenedor y nos miró con curiosidad intensa. ¿Por qué harías eso? Alfonso sonrió de una manera que me hizo sospechar que había algo más en la historia. Quería asegurarme de que estuviera bien. Después de todo, usted estuvo casada con él durante 50 años. A pesar de todo lo que hizo, no quería que terminara en la calle. ¿Y cómo está? Está bien. De hecho, está mejor de lo que esperaba. Encontró un apartamento pequeño pero decente con el dinero que le dimos. También encontró un trabajo de medio tiempo en una ferretería. Me alegra escuchar que está estable. Hay más, continuó Alfonso. Al parecer, vivir solo por primera vez en su vida le ha dado tiempo para reflexionar. Durante nuestra conversación, me preguntó si podía enviarle una carta. Mi corazón se aceleró. ¿Una carta? ¿Por qué? Alfonso sacó un sobre de su bolsillo. Dijo que había cosas que necesitaba decirle, cosas que no podía decir mientras estaba desesperado y asustado. Le dije que se la entregaría si usted quería leerla. Miré el sobre con mi nombre escrito en la familiar caligrafía de Pablo. Parte de mí tenía curiosidad, pero otra parte no quería que nada del pasado contaminara la felicidad que había encontrado. ¿Qué piensa que debería hacer?, le pregunté a Cassandra. Ella gesticuló thoughtfully. Creo que debería leerla. No porque le deba algo a él, sino porque le debe la verdad a usted misma sobre quién era esa persona con quien vivió durante tanto tiempo. Alfonso asintió. Yo estoy de acuerdo con Cassandra. Lea la carta, pero léala con la seguridad de saber que ya no tiene poder sobre usted. Esa noche, después de que Cassandra se hubiera ido a dormir, me senté en mi cottage con la carta de Pablo. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría el sobre. Querida Rosario, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice, pero hay cosas que necesito decir, aunque sea demasiado tarde. Estos últimos meses viviendo solo me han enseñado cosas sobre mí mismo que no quería ver cuando estábamos juntos. He estado pensando en nuestra vida matrimonial y me he dado cuenta de que nunca te vi realmente. Durante 50 años, tomé tu amor, tu trabajo, tu sacrificio como algo que se me debía, sin jamás preguntarme qué necesitabas tú. Carmen Núñez me dijo algo que me ha perseguido desde que te fuiste. Me dijo que cualquier hombre que echara a una mujer como tú era un idiota que no merecía ni el aire que respiraba. Tenía razón. No estoy escribiendo para pedirte que regreses. He visto la vida que tienes ahora, y es mejor de lo que yo jamás podría haberte dado. Estoy escribiendo para disculparme y para decirte algo que debí haberte dicho todos los días durante 50 años. Eras demasiado buena para mí, y yo era demasiado estúpido y orgulloso para darme cuenta. Espero que seas feliz, Rosario. Te lo mereces más que nadie que conozca. Pablo. Cuando terminé de leer, me sorprendí al darme cuenta de que no sentía tristeza ni ira, solo una especie de paz tranquila. Pablo finalmente había visto la verdad sobre nuestro matrimonio, pero demasiado tarde para cambiar algo. Al día siguiente, le conté a Alfonso sobre la carta durante nuestro desayuno. ¿Cómo se siente después de leerla?, me preguntó. Como si hubiera cerrado un círculo, respondí. Durante tantos años me pregunté qué había hecho mal, por qué no era suficientemente buena.
Ahora entiendo que el problema nunca fui yo. ¿Va a responderle? Lo pensé durante un momento. No, no hay nada que decir. Él tiene que vivir con sus decisiones y yo voy a vivir con las mías. Alfonso sonrió. Esa es la respuesta de una mujer que finalmente conoce su propio valor. Esa tarde, acepté oficialmente la posición de directora del programa de apoyo para personas mayores en Harvard. Mi primer día de trabajo sería en enero, y ya tenía ideas sobre cómo ayudar a otras personas en situaciones similares a la que había vivido. Cassandra estaba eufórica cuando se lo dijimos. «Va a cambiar tantas vidas», gesticuló. «Va a ser la madre que todas esas personas necesitan». «Y ustedes van a seguir siendo mi familia», gesticulé de vuelta. «Para siempre», gesticuló Alfonso, quien había estado practicando en secreto para poder participar en nuestra conversación. Esa noche, mientras caminaba por mi jardín bajo la luz de la luna, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había llevado mi vida. 6 meses atrás había sido una mujer desechada, durmiendo en un refugio, sintiéndome invisible e inútil. Ahora era Rosario Montenegro, directora de programa en Harvard, con una familia que me amaba por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Cassandra. «Mañana quiero enseñarle las señas para abuela. Si voy a tener hermanos o hermanas adoptivos a través de su programa, necesitará saber cómo presentarse apropiadamente». Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas. Lágrimas de alegría pura. Al día siguiente, Alfonso, Cassandra y yo estábamos sentados en el jardín trasero, planeando el programa y riendo sobre las aventuras que vendrían. Mientras observaba a estas 2 personas extraordinarias que habían transformado mi mundo, me di cuenta de algo profundo. A los 70 años, mi vida no estaba terminando. Estaba comenzando. La diferencia entre la familia que había perdido y la familia que había ganado era la diferencia entre ser tolerada y ser celebrada. Con Pablo había sido una obligación. Con los Montenegro era un regalo. «Rosario», me dijo Alfonso, «hay una última cosa que quiero preguntarle». «¿Qué es? ¿Se arrepiente de algo? ¿De cualquier cosa que haya pasado?» Miré a Cassandra, quien me sonreía con el amor incondicional que solo las verdaderas familias comparten. Miré a Alfonso, quien me había enseñado lo que significaba ser valorada. Miré mi cottage, mis flores, mi nueva vida. «Solo me arrepiento de una cosa», dije. «¿Qué?» «De no haber encontrado a ustedes antes». Cassandra gesticuló algo, y Alfonso y yo nos reímos cuando tradujo. «Dice que tal vez teníamos que esperar hasta que estuviéramos listos para encontrarnos. Dice que las mejores familias valen la espera». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia casa, en mi propia cama, rodeada de fotografías de mi nueva familia, supe con certeza absoluta que había encontrado mi lugar en el mundo. A los 70 años, finalmente había aprendido la diferencia entre existir y vivir, y por primera vez en mi vida estaba realmente viviendo.